Francisco Ribarra, Leonardo Bustamante, Pedro Arana. somos estudiantes de Historia y Geografía, generación 2025, primer año. Y vamos a hablar de la geografía antigua. Conocer dónde estamos y hacia dónde vamos ha sido algo esencial en la historia de la humanidad. Esto nos puede ayudar para saber qué construir, en dónde cultivar, incluso hacia dónde expandirnos. Entre las divisiones de la geografía antigua tenemos la cosmología, la coreografía, la geografía matemática y física, junto a la cartografía. En la geografía del Antiguo Egipto tenemos una división. Lo que conocemos como Alto y Bajo Egipto es netamente geográfico. El Alto Egipto era una zona montañosa y desértica, albergaba tanto la cultura como la política egipcia. El Bajo Egipto era una zona llana y fértil, con mayor acceso a los recursos del Nilo, una zona económicamente próspera gracias a su ubicación estratégica en el cruce de las rutas comerciales. Los egipcios lograron implementar sus creencias religiosas en sus mapas. Esto lo podemos ver en el siguiente mapa cosmográfico encontrado en un sarcófago en la tumba de Saqqara. Tenemos a Arizona representando la bóveda celeste sobre el dios de la tierra Geb, separados por el dios Shu, que representa el espacio entre ambos. Las técnicas, materiales y soportes tenemos a los escribas. Estos aprendían escritura en cursiva y caligrafía jeroglífica. También se especializaban en la decoración pictórica mural. Los materiales empleados solían ser papiros, pero también tallaban a madera y piedra. Uno de los principales autores que tenemos en esta época vendría siendo Ptolomeo. Él viene de Grecia, gracias a Alejandro Magno, se queda en la biblioteca de Alejandría y vive entre el año 100 y el año 170 después de Cristo. Sin duda alguna, Ptolomeo hizo grandes aportes a la geografía, a pesar de que están ligeramente erróneas. Estos marcaron un precedente para los futuros avances de la cartografía y las ciencias de la Tierra. Se puede afirmar que sirvió como perfeccionador de los métodos de proyección de mapas y la presentación de términos paralelo y mediado. Algunos de los inventos de Ptolomeo fue el astrolabio, un instrumento utilizado para saber la altura donde estaban los astros. Otro invento fue los relojes de sol, que fueron igualmente objeto de estudio de Ptolomeo. De hecho, hoy en día conocemos el artefacto llamado zócalo de Ptolomeo, un instrumento que se utilizó para medir la altura del sol. Ptolomeo no solamente realizó instrumentos para la geografía, sino que también realizó mapas. Por ejemplo, este portulano datado en el siglo II después de Cristo. Una de las primeras cosas que llaman nuestra atención son las cabezas alrededor de la ilustración principal. Hacia donde están soplando estas cabezas nos indicaría hacia dónde se dirigen las corrientes marítimas, facilitando y dinamizando los viajes. También existen registros cartográficos de otra civilización, la del Valle del Indo, también conocida como Harappa. Fue una de las primeras civilizaciones urbanas de la historia, datada entre 7000 y 600 a.C. Destacó por su avanzada economía y próspero comercio, así como su planificación urbana y sofisticada arquitectura. El clima predominante es el cálido tropical monzónico, mientras que la religión predominante es el hinduismo. Entre los avances cartográficos tenemos técnicas relativamente avanzadas respecto al mapeo, la triangulación, la representación detallada de ciudades y asentamientos, además de la elaboración de perfiles topográficos. A continuación hablaremos de la geografía griega, pero antes de ello tenemos que darnos cuenta de realmente el problema que esto conlleva, puesto que ellos no hacían geografía como nosotros la entendemos. Denominarla de esta manera sería un anacronismo. Lo que ellos hacían se acercaba más a la coreografía o, como muchos dicen, ellos inventaron la cartografía. A continuación veremos uno de los primeros mapa mundis vistos por los griegos, el mapa de Anaximandro de Mileto. Como podemos ver, el mapa no integra muchos elementos, únicamente los 3 posibles continentes conocidos en el momento, es decir, un mundo tripartito. Además, existe claramente una limitación enorme dentro de lo que es el ecumen, determinando el mapa únicamente a lo que se considera territorio global físico, rodeado de un posible mar delimitante, excluyendo así sociedades humanas. Prosigamos con Eratóstenes. Aquí sí que realizamos un salto intelectual. En el presente mapa obtuvimos un enlace directo entre la realidad y la representación. Esto es gracias a los paralelos y meridianos, ya que nos permiten crear una escala en base a consensos geográficos. Un ejemplo de esto es como Hiparco de Nicea divide la Tierra en 360 partes, igualando 1 grado a 1100 estadios griegos. El desarrollo de estas líneas divisorias nos ayuda a generar una localización absoluta. Además que este sistema de meridiano y paralelo sigue utilizándose a día de hoy. Retomando la labor de la carta, examinamos la gran cantidad de topónimos añadidos en comparación a los mapas de la época, y que, a pesar de la gran expansión del ecumen, se sigue manejando una gran cantidad de detallismo. Para finalizar, solo nos queda recalcar la gran labor que tenía Eratóstenes como geógrafo, como en su tiempo era entendido. Él calculó la Tierra de oeste a este unos 12.500 kilómetros y de sur a norte unos 6.500.
Asimismo, Eratóstenes estuvo más acertado a la hora de calcular la circunferencia de la Tierra, utilizando una manera muy creativa. Experimentó cómo la sombra de una varilla se proyectaba de diferentes formas en Siena y en Alejandría. Gracias a los ángulos de inclinación de las varillas y la distancia entre las ciudades, pudo aplicar un cálculo trigonométrico para obtener la circunferencia de la Tierra, con un margen de error mínimo. Para finalizar con esta cultura, observemos el mapa mundi de Ptolomeo. Examinando el mapa, rápidamente nos damos cuenta de que la extraña forma que tiene es como la forma de un cono desplegado. Esto es una genial forma de representar la esfericidad de la Tierra en un plano 2D. También podemos evidenciar la radicalización en los cambios de colores por las regiones. Entendemos esto como consecuencia del trabajo de recopilar información de cientos de viajeros, someterla a la escala propia y tener que transfigurarla a su carta. Igualmente podemos inferir el cómo la geografía se va complejizando, en el sentido de que en la carta observamos directamente la cosmovisión del momento, es decir, el cómo dentro del saber geográfico se van incluyendo elementos de las relaciones humanas con el entorno. Un ejemplo de esto es como en este caso las míticas figuras soplando. Esto para el hombre del momento podía significar los cambios en las corrientes marinas o quizás lo que se pensaba como el límite al que el humano podía vivir. Para finalizar con este autor, examinamos en su obra un enfoque sumamente geométrico, tanto en la geografía como en la coreografía. Gracias a este postulado entendemos el por qué llegó a la conclusión cónica de sus mapas. Vale, viajemos un momento al medievo. Cuando pensamos en esta época solemos imaginarla como un periodo oscuro o estancado, pero si miramos con un poco más de atención podemos ver lo contrario. Tanto como el cristianismo como el islam estaban desarrollando nuevas formas de entender y representar el mundo, bajo el marco de sus creencias religiosas, tradiciones y formas culturales, aunque con un matiz clave: el grado de continuidad con el legado clásico y por la evolución histórica que experimentan. Por un lado, el Oriente bizantino se transforma en un espacio marcado por sus escasos puntos interculturales, pese al acceso a las obras del legado greco-latino. Por otra parte, la sociedad islámica permaneció en contacto con el mundo clásico, estudiando sus obras, reformulando sus postulados y elaborando su propia representación del mundo. Un punto clave para entender esto es el deslumbramiento por los autores clásicos. Se desarrolló una intensa actividad cultural con los califatos de Al-Mansur, Harun al-Rashid y cabe destacar Al-Mamun. Su motivación, necesidades tan prácticas como sagradas, tales como determinar la ubicación de la quibla, como fijar con precisión el calendario lunar. Bajo el mecenazgo del califa Al-Mamun, su corte impulsó una energética y potente labor de estudio, recopilación y traducción de textos. Y gracias a este esfuerzo, los intelectuales de su época lograron sumergirse en el saber greco-latino. Obras de astronomía, matemática, cosmografía y geografía fueron no solo leídas, sino entendidas en profundidad. ¿Por qué? Porque hubo un interés real por el conocimiento, un deseo de comprender el mundo. No solo lo tradujeron, sino que se interpretaron, adaptaron y lo usaron como base para construir algo nuevo. Los textos de Ptolomeo cautivaron. Sin discusión, fue el trabajo más puramente geográfico conocido por los eruditos islámicos. Mas no se conformaron con aceptarlas de manera pasiva, sino que las apreciaron como una revisión crítica, rigurosa y la enriquecieron en base a su propia experiencia. La traducción de sus obras al Magisto y Geografía es clave, pues este puente entre dos mundos, a través de sus directrices sobre las técnicas de representación oikiunime, son vitales para criticar las teorías latinas y replantear la reformulación cartográfica, expresadas posteriormente por los eruditos islámicos. Errar es humano, pues una de las afirmaciones más discutidas y polémicas sobre Ptolomeo fue la longitud de la circunferencia de la Tierra, la cual fue de 180.000 estadios, la misma establecida por Hiparco. Los sabios de Al-Mamun realizaron la medición de las distancias a partir de las ciudades de Pampira y Al-Raqaq. Luego de realizar los cálculos, establecieron que la circunferencia de nuestro planeta es de 24.000 millas. Eratóstenes ya lo pensaba, pero fueron ellos quienes convirtieron la hipótesis en certeza. Al-Idrisi, el geógrafo árabe por excelencia. Su principal inspiración fueron los geógrafos Pablo Osorio y Claudio Ptolomeo. Enfatizarían el estudio de su escrito Geografía. Su obra cumbre, el libro de Roger, encajó las piezas que faltaban en el texto de Ptolomeo. Sostuvo que la teoría de la esfericidad modela el mundo. Estableció un paralelo dividido en 7 regiones climáticas, a su vez la distancia entre las ciudades principales y describe el oikiunime. A diferencia de su referente, Al-Idrisi no dibuja en sus ilustraciones ni paralelos ni meridianos. Más bien, fijaba los paralelos que correspondían a cada clima como límites septentrional y meridional,
A su vez, trazó para los meridianos una división en 10 basada en la distancia entre las Islas Afortunadas y la China. Para ello, delimitó los climas y a la representación de la Tierra habitada mediante la llamada segunda proyección propuesta por Ptolomeo. La peregrinación de Ben Saïr a la Meca le conduce al estudio de sus viajes, como también a seguir la obra de Al-Biruni. Él afinó con precisión los esbozos que compiló la obra de Ptolomeo en su texto Extensión de la Tierra en su longitud y latitud, en el cual por medio del estudio astronómico intenta condimentar el trabajo realizado por sus referentes. Otra figura importante es el astrónomo Aram al-Zakarri, quien por medio de las tablas toleradas, una adaptación de datos astronómicos, pulió y ejecutó una corrección significativa respecto a las dimensiones de las coordenadas establecidas por Ptolomeo. Pero su legado va más allá. Con el perfeccionamiento del astrolabio, la tabla de al-Zakarri, la cual reinventó la navegación, pues le enseñó al hombre a cómo trazar un camino seguro entre los mundos. La traducción de sus obras Almagesto y Geografía es clave, pues este puente entre dos mundos, a través de sus directrices sobre las técnicas de representación oikunime, son vitales para criticar las teorías latinas y replantear la formulación cartográfica expresadas posteriormente por los eruditos islámicos. Como resultado surge la cosmografía y cartografía islámica. La instrucción en los escritos de Ptolomeo fue clave para la ferviente crítica y reformulación de las mismas, pues a partir de ese diálogo se elaboró una producción intelectual propia. Este conocimiento se plasmó a través de la literatura ricla, relatos de viaje que no solo se quedaron en una recopilación de relatos y narrativa personal, sino que fueron el testamento de esta era dorada, de recopilación polímata apasionada, creada con el fin de ser una herramienta que representara la cosmovisión de su mundo. Tras los precisos y rigurosos manuscritos, llegan las maravillas. Floreció un género sorprendente, Ajaí, donde la frontera entre las obras científicas y la fascinación narrativa se difuminaba, revelando cómo se entendía lo desconocido a través de lo abstracto, a lo que el mundo podía ser, creando un espacio único donde lo empírico y lo maravilloso. Esta producción intelectual se manifestó en dos caras, las cuales para nuestro pensamiento moderno suelen ser una contradicción. Refleja la esencia de nuestra naturaleza humana, la insaciable curiosidad con la que somos dotados, una expresión compleja de lo que es nuestro viaje al conocimiento.